Hola, ¿qué tal? Yo soy la profesora Ingrid Tornay y hoy vamos a hablar de las nuevas corrientes pedagógicas. Para eso vamos a partir de las teorías crítico-reproductivistas. Si bien estas teorías pudieron demostrar que el éxito y el fracaso de los sujetos en la escuela estaba íntimamente relacionado con las posiciones sociales que tenían, es cierto también que han quedado un poco limitadas en su análisis. ¿Cuáles son las críticas entonces que se le suele hacer a estas teorías? Por un lado tenemos justamente una mirada bastante crítica con respecto al análisis que han hecho de la escuela con respecto a no mirar o no analizar lo que pasaba dentro de las escuelas. Estas teorías, las crítico-reproductivistas, analizaban el input, es decir, cómo ingresaban los sujetos en la escuela, y el output, es decir, cómo salían los sujetos de las escuelas, pero no analizaban o no analizaron qué es lo que pasa en el interior de las escuelas. Esto planteaba una mirada bastante determinada con respecto a lo que pasaba dentro de las escuelas y a la posibilidad de las escuelas de hacer otra cosa, es decir, que parece que las escuelas lo único que podían hacer era justamente reproducir ese orden social que tenía lugar fuera de la escuela, y que además las escuelas eran todas iguales, en todas sucedía lo mismo, y por lo tanto los sujetos tenían esa única posibilidad. Esto presenta una mirada bastante desesperanzadora para los sujetos que trabajan en la escuela, porque la autopercepción que van a tener sobre sus posibilidades es, bueno, no queda otra que la reproducción. Analizan la escuela entonces como si fuese esa única posibilidad de reproducir la desigualdad y las relaciones sociales de reproducción que tienen lugar fuera de la escuela. Las teorías, las nuevas corrientes pedagógicas parten de estas teorías crítico-reproductivistas, pero teniendo en cuenta justamente esta crítica hacia esas teorías. Por lo tanto, van a considerar valiosos los aportes que hacen las teorías crítico-reproductivistas, pero entienden que son incompletas y entonces agregan esa posibilidad de que, si bien es un factor de reproducción en la escuela, también es un lugar de resistencia. Y las nuevas corrientes pedagógicas van a tener una mirada distinta sobre la escuela. Van a partir, decíamos, entonces de esa crítica a las teorías crítico-reproductivistas, porque solo analizan un aspecto bastante negativo de la escuela. Estas teorías, que van a ser elaboradas por maestros, por profesores, por sujetos que están en las escuelas, van a tener otra mirada de la escuela, porque si no se plantea un panorama que no tiene mucho sentido seguir trabajando en la escuela si la escuela lo único que hace es reproducir la desigualdad y demás. Entonces, estas nuevas corrientes pedagógicas van a partir de un análisis diferente, van a tener otra mirada sobre esta escuela. Dentro de estas nuevas corrientes pedagógicas vamos a ver diferentes enfoques. Se plantea entonces, decíamos, pensar en lo que está pasando dentro de la escuela. Por eso hay un análisis sobre la caja negra, ¿no? Porque justamente lo que plantean estas teorías es, bueno, ver qué es lo que pasa dentro de la escuela, qué es lo que está pasando. Decíamos que los diferentes enfoques que vamos a tener, por ejemplo, uno de ellos es el de Bernstein sobre la teoría de los códigos educativos. Esta es una mirada que parte de un análisis sociolingüístico, es decir, el código, lo que se dice, el mensaje. Este análisis tiene que ver sobre todo, bueno, cuál es el discurso que circula en la escuela, cuál es el discurso pedagógico, qué es el código, quiénes pueden entender ese código. Quienes pertenecen a esa misma clase pueden comprender ese código y por lo tanto ese tránsito por la escuela va a ser diferente a otros. Otra de las miradas que vamos a tener, o de los enfoques que vamos a tener dentro de estas nuevas corrientes pedagógicas, es las teorías en torno al currículum. Jackson, por ejemplo, es uno de los autores presentes aquí, y vamos a tener la mirada sobre el currículum oculto, es decir, aquello que la escuela enseña más allá de lo que está escrito en el diseño curricular o lo que circula como a enseñar.
pero que sin embargo tiene lugar en la escuela y que sin embargo entonces es enseñado y es aprendido por los estudiantes. Otro de los enfoques tiene que ver con las teorías de la resistencia y la oposición. Acá vamos a tener autores como Henry Giraud, que van a mirar a los intelectuales de la escuela, a los maestros, a los profesores, decíamos como intelectuales contrahegemónicos. ¿Por qué? Porque son los que tienen el poder dentro de la escuela de actuar de forma diferente, de hacer otra cosa. Por eso va a pensar que estos docentes son aquellos que pueden ponerse en una posición diferente y actuar como intelectuales contra la hegemonía dominante. Por eso es importante pensarlos en su capacidad de resistir y de oponerse a lo ya establecido o a esa reproducción que parece no tiene fin. Otro de los enfoques es los que se basan en el análisis de la vida cotidiana. Acá tiene lugar un estudio que hacen Rodwell, Speleta y diferentes autores. Son estudios etnográficos que parten de la mirada de lo cotidiano de la escuela, lo que pasa inadvertido por ser algo trivial o cotidiano, pero que sin embargo, dicen estos autores que van a las escuelas y analizan el pasillo, el recreo y demás, anotando y teniendo en claro que el análisis de lo que está sucediendo dentro de la escuela tiene mucho para brindarnos sobre esa relación entre los sujetos, sobre eso que la escuela propone y sobre lo que produce y lo que resiste también. Decíamos entonces que estas teorías tienen una mirada superadora de lo que planteábamos anteriormente con las teorías crítico-reproductivistas y tienen una mirada un poco más sobre la posibilidad que nos da la escuela. Vamos a tener también dentro de estas teorías diferentes autores que vamos a ver más adelante, como Freire, Iglesias, el maestro Iglesias, y otros autores que nosotros, algunos vamos a desarrollar aquí y otros los vamos a nombrar para que ustedes los conozcan y si interesa puedan buscar más información. Bueno, hasta aquí llegamos hoy entonces.